Amados, bienvenidos a mi canal YouTube. Hoy tenemos una conversación imperdible con Cayetana Álvarez. Sí, una de las principales protagonistas de esta sesión increíble que hubo en el Congreso español y que lleva al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. ¿Cuán vinculante es? ¿Cuánto nos acerca esto a la libertad, a la democracia, a la posibilidad de proclamar a Edmundo González? No olviden suscribirse aquí en mi canal YouTube para que tengan un aviso inmediato cada vez que publiquemos una entrevista que les va a interesar y que les conviene escuchar. Así que disfruten esta entrevista. Mi primer planteamiento, Cayetana, es, después de esta sesión en la Cámara de Diputados, en la que vemos cómo en bloque el PSOE no aprueba reconocer a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, y después el gobierno español dice que igual no iban a prestar atención, que iban a ser indiferentes a lo que decidiera el Parlamento. ¿En qué situación está Edmundo González y qué mensaje le da a Venezuela? Mm. Bueno, para empezar, yo creo que lo que pasó en el Congreso es muy importante. Es decir, conseguimos una mayoría parlamentaria, el Congreso español, instando al Gobierno de España, efectivamente, a reconocer a Edmundo González como presidente electo, ¿no? Eso tiene un valor enorme en términos políticos y morales. Y además se consiguió el apoyo de grupos parlamentarios que normalmente forman parte de la mayoría gubernamental, que se ha roto, en este caso, para apoyar algo que es, como yo expliqué en el discurso de ayer, moral y eficaz. Son las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que, no hay que perder de vista la importancia de lo que sucedió ayer, ¿no? Y que además que puede servir como referencia para otros parlamentos del mundo, para que sigan el mismo camino. Es decir, a mí me gustaría que lo que sucedió en el Congreso abra la puerta para que otros congresos, otros parlamentos del mundo también eh, reconozcan o insten a sus gobiernos a reconocer a Edmundo González, ¿no? No solamente por la figura de Edmundo González, ¿no? No es una cuestión personal en esto es una cuestión de lo que se está reconociendo es el mandato popular. Es decir, aquí se produjeron unas elecciones en circunstancias muy difíciles y una mayoría de los venezolanos decidió elegir un gobierno. Y eso ha de reconocerse. Eso es un hecho, eso es una verdad, es un hecho político y democrático de enorme magnitud, y la democracia tiene que ser respetada, la voluntad de los pueblos tiene que ser respetada. Mm. Y no se puede ignorar ese hecho como si no hubiera ocurrido, por más difícil que sea la situación en Venezuela, por más tiránico que sea su gobierno. Es decir, si se desconoce el voto de los venezolanos, se está dando un triunfo a la violencia y a la mentira, ¿no? Es un triunfo de la dictadura, de la violencia y de la mentira. Por tanto, yo quiero primero celebrar lo que sucedió. Es decir, una mayoría del Parlamento español decidió decir, sí, hubo unas elecciones, la mayoría del pueblo votó en circunstancias muy difíciles un cambio político por la libertad y por la democracia. Esas actas que mostró la oposición en su día y hoy, en fin, mayoría de gobierno en Venezuela, tienen toda el aval y todo el crédito, y este es el punto de partida legítimo para una transición. A partir de ahí que efectivamente eso tiene un valor no vinculante en términos jurídicos en España, pero sí tiene un Ajá. valor, como digo, político y moral, ¿no? Ok. Y para el gobierno es una Es derrota una política y derrota moral para Pedro importantísima, Sánchez. enorme, es una derrota para Pedro Sánchez muy importante, ¿no? Ujú. Él pretendía mantener una mayoría que le dijera, está muy bien llamar héroe al señor González, pero no es un presidente electo, no. Lo explicaba yo ayer, si héroes son todos los venezolanos demócratas, lo que distingue a este señor de otros es que ha sido elegido por los demás. Es el mandato popular democrático lo que está en juego, y es la democracia no solamente en Venezuela que está en juego, es la democracia en cualquier país del mundo que está en juego. Ujú. Porque Si esta es una derrota para Maduro. Esto es una derrota enorme para Maduro, importantísima lo que ha Ujú. sucedido hoy. Maduro pretendía, sí, y tuvo la connivencia y complicidad de muchos para esa operación, quitarse de encima el principal problema que tiene, que es que hay un presidente electo. ¿Cuál es el principal problema que tiene Maduro en estos momentos? Que hay una mayoría alternativa elegida por el pueblo. Hay un presidente electo. Él es un usurpador del poder. Y entonces tenía que quitarse de encima esa pieza absolutamente decisiva, que es la que recibió la legitimidad del pueblo. La legitimidad popular está encarnada en una persona, Mm. que es Edmundo González. Entonces, que objetivo número uno de toda la estrategia de Maduro en estas últimas semanas y días, con complicidades de Rodríguez Zapatero, entre otros,
y de algunos, en fin, factores de poder, etcétera, fuera de Venezuela también, era cómo eliminamos de la ecuación a Edmundo González. También quiere eliminar de la ecuación, evidentemente, a María Corina Machado, pero Edmundo González era la pieza clave porque es la que ha sido elegida, ¿no?, por la No, mayoría popular. definitivamente. Pero ¿qué ¿Y qué conocen hicieron? Una ustedes? estrategia de acoso y derribo, una Ujú, persecución clarísimamente meritada, con un estrambote final que fue la agresión a la Embajada de Argentina para amedrentarle, para asustarle a él y decirle, no estás a salvo ni siquiera en una embajada, ni siquiera en una legación democrática estás protegido. Es exacto. decir, esto fue una estrategia de acoso, persecución y derribo. Claro, pero de alguna manera Maduro se ahorra el costo de apresar, de poner tras las rejas a Edmundo González, que hubiera sido, obvio, un escándalo internacional. Lo Supuesto. saca rápidamente, Pedro Sánchez colabora para que eso suceda rápidamente y el propio Zapatero. ¿Qué conocen ustedes sobre el rol de Zapatero en en este proceso de desterrar a Edmundo González? Zapatero llevaba callado desde las elecciones en las que participó en calidad privilegiada de observador de parte y todos sabíamos, los que conocemos al personaje hace muchos años, que estaba tramando algo en beneficio del régimen. Mm, Todos sabíamos, yo lo dije 2 días antes de enterarme de lo que había pasado, este hombre está tramando algo en beneficio del régimen. Lo más perverso del caso Zapatero es que siempre consigue envolverse en el manto de Angora del diálogo y del humanitarismo para perpetuar el mal. Lo ha hecho siempre. Él ha traficado con el sufrimiento de los presos políticos. Lo ha hecho sistemáticamente. Es un experto en la materia. Y detrás probablemente tiene otros expertos, como los cubanos que se han dedicado a esto durante mucho tiempo y el propio régimen. Y consigue intentar aparentar en esta operación como un hombre que gracias a sus infinitas dotes de diálogo y su inmensa humanidad ha ayudado a sacar a un pobre hombre que ha estado acosado y salvarlo de las garras de Maduro. Es exactamente al revés. Le quitaban a Maduro el principal problema que tenía, que era un presidente legítimamente electo y por ujú. tanto sustituto suyo, ¿no? Con lo cual es enormemente perversa esta operación que ha sido planificada por la dictadura, ha sido organizada, como mínimo participada por Rodríguez Zapatero y facilitada por el gobierno de España, ¿eh?, que le pone las puertas a la salida y además participa en esta especie de operación, como digo, perversa de invocar el bien para perpetuar el mal, porque el gobierno llevaba 3 días colgándose la medalla de que están, ¿no?, ayudando a los venezolanos, ofreciendo asilo. Digo, pero es lo mínimo que hace cualquiera, es ofrecer asilo a un perseguido político, ¿no? Pero es que este no es cualquier perseguido político, este es un presidente electo. Lo que usted debería haber hecho es todo lo posible para impedir la operación de acoso y derribo que desemboca en la necesidad de que este señor tuviera que abandonar su país, ¿no? Ahora, ¿qué opinión le merece la excusa para algunos de Pedro Sánchez de decir desde China que él no le reconoce porque quiere darle un espacio de aquí al 10 de Mentira, enero al diálogo y la negociación? mentira, mentira. Son perversas maniobras para ganar tiempo en beneficio de la dictadura. Cuando se dice aquí, no, es que aquí hay tiempo, hay que maniobrar, ¿no? Todo el maniobrar, todas las operaciones de ganar tiempo son beneficio de la dictadura. Pero además, la dictadura, el régimen es un maestro y experto en el manejo de los tiempos, lo han hecho siempre. Y Zapatero siempre ha participado en eso, siempre ha dicho hay que abrir procesos de diálogo que han beneficiado y han sido oxígeno para la dictadura. Ujú. Y seguro que hay gente de buena voluntad que dice, en fin, hay que esperar y buscar las rendijas de las contorsiones diplomáticas. Lo que se demuestra con esto último es que esas contorsiones diplomáticas no han servido para nada. Llevamos un mes y pico, un mes y medio casi, desde las elecciones, en las que los actores diplomáticos han ejercido ese tipo de actitud de apaciguamiento, de apertura al diálogo, a la negociación, y mi pregunta es, muy bien, ¿ustedes creen que eso es muy inteligente y muy... ¿De qué ha servido? Mm. La represión continúa, cada vez más potente, cada vez más fuerte, el régimen se ha trincherado y el presidente electo está exiliado. ¿De qué han servido sus gestiones tan brillantes, su astuta, inteligentísima diplomacia? No ha servido para nada. Ha servido para que el régimen se perpetúe, se fortalezca, se atrincheren, ¿no? Con lo cual, la única política realmente eficaz, como el siglo XX ha demostrado en infinitas ocasiones, no es la del apaciguamiento, es la de la firmeza y la contundencia. Sanciones, llevarles con toda contundencia al Tribunal Penal Internacional, volver a introducir, como digo, las sanciones que se retiraron en un inútil gesto de buena voluntad, que también se ha demostrado absolutamente estéril,
y defensa absoluta de los actores democráticos, del mandato popular del día 28 de julio, de su presidente electo y de los líderes políticos que están ahora siendo acosados de una manera absolutamente, en fin, salvaje y brutal por parte del Que régimen. vamos a precisar varias cosas. Edmundo González era un Edmundo González en el primer comunicado al llegar a Madrid, uno muy parco, muy prudente, que decepciona a los venezolanos en el sentido de que parecía una despedida. Luego su hija lee otro comunicado y vuelve el ánimo porque él insiste en que se va a mantener en la ruta, que no va a decepcionar a los venezolanos y que esto es hasta el final, que además sigue acompañando a María Corina Machado. Pero la verdad la vamos a ver luego de su reunión con Pedro Sánchez. Es decir, ¿qué están esperando ustedes de la imposición que puede hacer el gobierno español a través de ese asilo, excusándose en que tiene un asilo y quizás limitando la capacidad de expresarse o de hacer una gira o de hacer gobierno ahora en este destierro que esperamos que sea circunstancial, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le va a exigir Pedro Sánchez a Edmundo González o qué es lo que le va a No sé, permitir realmente? no sé, porque no sé, y además no quiero especular sobre lo que vaya a hacer Edmundo González. Lo Ok, que sí sé es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, que es reivindicar y defender, en fin, con uñas y dientes el mandato popular del día 28, porque eso es defender la voluntad de los venezolanos, eso es defender la democracia, eso es defender la libertad, es defender que el pueblo de Venezuela no vale menos que otros pueblos. ¿Por qué los venezolanos que salieron a votar no tienen derecho a que su voto valga algo? Pero ¿con qué derecho vienen otros gobiernos a no reconocer eh, esos votos? O sea, pero ¿qué derecho hay a decir, no, ya veremos si reconocemos o no a Edmundo González? Es que usted no tiene por qué, es que es el pueblo venezolano quien lo ha reconocido. así es. Nosotros hoy en el Congreso, cuando pedimos el reconocimiento de Edmundo González, no es que nos erijamos en que nosotros vamos a decretar que Edmundo es, lo que estamos diciendo es, estamos reconociendo el voto de los venezolanos, estamos reconociendo la soberanía y la voluntad del pueblo de Venezuela, que es quien lo decidió. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender, ese mandato. Yo lo decía también en el discurso, o sea, esto, lo que está en juego es mucho más que el destino de una persona o de un hombre, ¿no? Mm. Lo que está en juego es la vigencia de ese mandato popular y, por tanto, la propia democracia en Venezuela y no solo en Venezuela, sino como ejemplo para cualquier otra nación del mundo que pudiera estar en circunstancias ni siquiera tan dramáticas, pero parecidas. Es decir, podría parecer en cualquier país del mundo o en España que alguien dice, no, yo no reconozco eh, esa votación. Yo decido, porque yo tengo la fuerza, si voy a asumir o no el mandato de las urnas. Es que el mandato de las urnas usted no tiene por qué, usted no tiene derecho a decidir sobre el mandato de las urnas. No, El mandato de las totalmente. urnas es un hecho objetivo. Se Pero cuentan los votos y se acabó. en todo caso, preguntarle, replanteo la pregunta. ¿Hay alguna limitación en el asilo político? Digamos, hay limitaciones, obvio, pero también depende mucho del gobierno que otorga ese beneficio, ¿no? ¿Qué se le permite o no se le permite en cuanto a actividad No, política a no, el esa señor persona? Edmundo ¿Hay alguna González, limitación? según el propio las propias declaraciones del ministro Álvarez, el señor Edmundo González tiene que tener libertad absoluta de expresión, de movimiento, de opinión, de acción política, de lo que él quiera. Como pretende el gobierno de España limitar su capacidad de acción y decisión y expresión, entonces es una confesión absoluta de que esto es un secuestro y no un asilo. Y lo puedo decir de manera más bruta y más clara, pero no se me ocurre. Es decir, no quiero creer que lo que pretende el gobierno de España es, en fin, participar en el secuestro de Edmundo González junto con la dictadura de Maduro y quitarle a Maduro el problema y traerlo aquí, tenerlo aquí amaniatado, ¿no? Señor Edmundo González, electo por el pueblo, tiene derecho a decir, hacer, opinar y actuar de manera absolutamente libre como cualquier ciudadano venezolano, como han hecho los cientos de venezolanos en la calle, como ha hecho Antonio Ledezma, como están haciendo otra cantidad de líderes políticos aquí, ¿no? Si no, estaríamos ante otra cosa de verdaderamente grave. Es una confesión, insisto, de un secuestro. Clarísimo. Y no quiero creer que eso ha sucedido. Y entonces en las próximas horas veremos cuál es la situación y en todo caso vamos a seguir batallando y hasta, no solamente hasta el 10 de enero, sino todo el tiempo que haga falta para Una cosa defender más. la vigencia de ese mandato del 28 de julio. O dos cosas más. Borrell dijo que teníamos tiempo suficiente de aquí al 10 de enero, ¿no? Pero uno siempre se pregunta, ¿qué pasa con quienes están en los calabozos de Maduro? ¿Tienen ellos tiempo para esperar de aquí al 10 de enero? No, Esa es una, ¿no? Por mm, favor, la escucho. no, claro que no. Yo eso se lo dije al señor Borrell cuando lo dijo, ¿no?
estoy segura que tiene buenas intenciones, pero dijo, no, tenemos tiempo de aquí. Y estos son a veces los tiempos de la diplomacia se parecen más a los tiempos de la dictadura que a los tiempos de la democracia, ¿no? Es decir, los torturados no tienen tiempo, los secuestrados no tienen tiempo, los niños no tienen tiempo, María Corina Machado no tiene tiempo, y los emigrantes. O sea, hoy leía unos datos de, en fin, las fronteras colapsadas en algunos sitios de Venezuela con gente saliendo. Esa gente tiene tiempo hasta el 10 de enero para ver mientras se le ocurre a los líderes europeos decir, no, vamos a dejar de reclamar las actas que ya sabemos que no nos van a enseñar y vamos a empezar a decir que las actas que existen sí son legítimas y verídicas, porque unas contorsiones, intereses diplomáticos, políticos, incluso económicos de algunas empresas nos lo sugieren o no. Hombre, no. Eso es una inmoralidad. Eso ha fracasado históricamente, se llama apaciguamiento, causó destrozos en el siglo XX, causó destrozos, en fin, en cantidades, las grandes calamidades del siglo XX son fruto del apaciguamiento y del cinismo. Y aquí yo creo que no, en fin, no hay espacio para eso. Es un momento para la verdad, para defender la verdad en la vida pública y pasa por decir que esas actas existen, que esos votos se produjeron. Eso es la restauración de la verdad, de la libertad, de la democracia, de la soberanía popular y, va a hacer falta mucha coraje y mucha claridad, es verdad, pero estoy absolutamente convencida de que en Venezuela eso sobra. Es decir, hay una cantidad de coraje, fuerza y claridad absolutamente conmovedor e impresionante en su dirigencia y también en su ciudadanía, ¿no? Que eso es lo más importante. Los venezolanos hicieron algo, una gesta histórica el 28 de julio, que es una lección para el mundo. Y ahora el mundo tiene que, la comunidad internacional tiene que estar a la altura de esa lección histórica que se ha dado y que sirve no solamente para Venezuela, sino para todo Occidente, para todo, en fin, no solo Occidente, para cualquier, en fin, rincón y esquina del orden liberal. Hemos visto un cambio en Borrell, quizás ya dejó ese rol de acompañamiento a Maduro desde hace bastantes días, ¿no? Sobre todo después del 28 de julio. Pero ¿qué espera realmente sobre esa reunión del Parlamento Europeo el martes? Porque él está planteando siempre la excusa de que Europa reconoce estados y no gobiernos, ¿no? Y quizás allí ponen como la razón por la cual no reconocerían a Edmundo González. Pero ¿qué espera realmente de esa reunión del martes? Bueno, hay que ir avanzando, pero avanzando no pasito a pasito y contorsión a contorsión. Y ¿no? La última reunión de los ministros europeos fue una vergüenza, cuando dijeron lo de que no ganó Maduro, pero tampoco la oposición. Entonces yo decía ayer, ¿y dónde está la verdad? No es el punto medio entre un relato y otro, ¿no? O sea, si no ganó Maduro es que ganó la oposición. Y dejemos de decir tonterías, ¿no? Vamos a hablarle a la gente como lo que son, adultos inteligentes que nos entienden, ¿no? Y yo espero que se avance en la claridad y en la senda que marcó el Congreso español en el día de hoy, que es la senda de la verdad, de la claridad, de la democracia y en fin, de la solución verdadera hacia una transición pacífica, ¿no? Que no tiene nada que ver, y esto es crucial también, porque esa es una parte que subyace en el fondo, ¿no? De que esto es una batalla ideológica, que si la izquierda y la derecha, Ajá. esto no tiene nada que ver con eso, ¿no? Está en juego democracia o dictadura, está en juego verdad o mentira. Y es momento de que quienes teóricamente abanderan la democracia, los derechos humanos, como es la Unión Europea, se pongan claramente en su defensa. Y, y la manera de conseguir que Nicolás Maduro y los demás ya sea acepten un puente de plata, ¿no? O acaben, en fin, como es deseable, ante un tribunal siendo juzgados por los crímenes de lesa humanidad que han cometido, es a través de la presión y no de la debilidad y de las vacilaciones. Esta sí es la última y nos vamos. Plantearle si en estas decisiones que se están tomando, vinculadas a Venezuela, hay alguna oportunidad de constituir un gobierno en el exilio, pero que tenga decisiones vinculantes o apresure. Es decir, algunos pensaban, bueno, en verdad, si el mundo se fue, esto no acelera ni aleja la llegada del 10 de enero y la proclamación. Pero en todo caso, podría haber algún tipo de acción que pudiera empujarlo, es decir, acciones en conjunto de Europa, realmente sanciones que le duelan al régimen, a sus familiares, retiro de visas o retiro de posibilidad de ir a estos países. ¿Hay una esperanza de que una acción así colectiva pueda funcionar pronto?
como Yo para creo que no castigarlos. es solo una acción, ¿no? Esto tiene que ser muchas acciones, hay que ir acorralándoles y dejándoles, digamos, sin salida otra que la de dejar el poder. Es que, y eso, en fin, que cojan la última rendija y puerta que pueda haber, y si no es eso, que se les eche, ¿sabes? O sea, y esto no se hace simplemente con una acción, pero hay que hacer todas las acciones. Y la de las sanciones es una de ellas, por ejemplo. Mm, Mucha gente no sabe o no sabía en España que se habían retirado las sanciones de muchos de los jerarcas de la cúpula criminal hace un mes antes de las elecciones en una señal de buena voluntad, ¿no? Esas sanciones tienen que ser restituidas y ampliadas. ujú. O sea, No sé Delcy si quiere, Rodríguez, Jorge Rodríguez, toda esta gente tiene que estar completamente asediada. ujú, Y son un cártel, que no es un gobierno, es un cártel criminal. Y esos tienen que ser vistos como lo que son, parte de un cártel, un cártel, en fin, de narcotraficantes y criminal, que tiene secuestrado un país y tienen que ser tratados como criminales. Y entonces los países del mundo tienen que decir no podemos aceptar tener un Estado criminal, un Estado terrorista, que ejerce, según la CIDH, efectivamente terrorismo de Estado, y hay que quitarlo de en medio, ¿no? Y tenemos que hacer lo imposible para quitarlo. Es verdad que tienen las armas y no es fácil sacar una dictadura y de manera tan conmovedora, pacífica, como han hecho las fuerzas democráticas en Venezuela, ¿no? Pero ahora nos toca a la comunidad internacional poner también de nuestra parte y eso significa un respaldo nítido, claro, sanciones, presión, Tribunal Penal Internacional, sumarnos los países. Nosotros vamos a presentar, ya hemos registrado, pero vamos a poder presentar y también debatir la instancia al gobierno, instar al gobierno para que se suma a la petición, ¿no? Al Tribunal Penal, a la denuncia y por tanto que pida la, la detención y captura de Maduro y su corte. Es decir, todas las acciones tienen que sumar y toda la comunidad internacional tiene que ir en la misma dirección. Y que no haya ninguna tentación por parte de los países que son más cercanos a Maduro de decir, bueno, mira, vamos a buscar una transacción que se quede o que se quede con una fórmula a medias, ¿no? Todas estas cosas que se oyeron pocos días después de las elecciones, un gobierno de coalición entre demócratas y dictadores, ujú. o que haya una Repetir repetición elecciones. electoral, como si los votos los venezolanos, que yo lo decía con el caso de Lula, ¿no? ¿Cómo es posible lograr? Lula sugiera una repetición electoral en un país que Edmundo González gana por 30, 40 puntos, ¿no? Pues que se lo aplique a sí mismo y repita las elecciones en Brasil contra Bolsonaro, donde las ganó por un punto. No sé si quiere perder Yo el creo tiempo que con hace esta. falta claridad moral y acción política. Son los dos ejes. Claridad moral, es decir, claridad en lo que ha pasado, claridad en lo que está sucediendo, y un coraje en la acción política. Y eso es lo que puede quitar al régimen de ahí. Todo lo que sea claudicaciones, contorsiones, negociaciones por la puerta de atrás, no, es que eso yo creo que simplemente es perpetuar al régimen. Mm. No sé si quiere perder el tiempo respondiéndole a Jorge Rodríguez, pero igual le hago el planteamiento, porque él dice que esto es injerencista, que ustedes les pagan Él por dice que tiene a prácticamente el Cuba metida sueldo. ahí, Sí, no, que pero gobierna desde Cuba. hay algo importante porque él pretende comparar a Edmundo González con Juan Guaidó. Ay, ahí volvieron a colocar, a montar, a reconocer a un presidente que no es vinculante. No sé si quiere, si él merece que le dé alguna respuesta o quizás claridad a la audiencia Rodríguez sobre la diferencia. es un criminal y no merece respuestas de ningún demócrata, ¿no? Y la excusa patética y grotesca de la comparación con el caso de Guaidó, que se sabe perfectamente que fue porque había un vacío de poder legítimo en el orden constitucional y que además se tuvo que hacer así y se hizo bien en hacer así, ¿no? Lo que fallamos también mucho fue en la comunidad internacional en el respaldo posterior. En fin, es que es grotesco. Aquí es insultar a los millones de venezolanos que arriesgando sus vidas fueron a votar en unas elecciones, pidieron el cambio político. Y añado más, y lo dije también ayer porque mucha gente se confunde, y es el discurso de Delcy, el discurso de Zapatero, es exactamente el mismo discurso, el mismo manual, que es decir, hay que evitar una guerra civil en Venezuela, ¿no? Mentira, no hay ningún riesgo de guerra civil en Venezuela. Lo que puede haber es una masacre de un, en fin, terrorismo de Estado contra una población desarmada, ¿no? Pero en Venezuela no hay dos bandos, no hay polarización, eso es mentira, no hay dos facciones enfrentadas. Hay una inmensa mayoría del pueblo que ya se ha reconciliado, que ya se ha unido, que ya está junto, que ya se ha abrazado en su anhelo de libertad, y ahora lo que falta es que esa cúpula criminal se reconcilie con la realidad de su derrota. Y para eso tenemos que trabajar los demás, para que la cúpula, esa criminal, se reconcilie con la realidad de su derrota y esté fuera. Y para que esa inmensa mayoría de venezolanos, que hay de izquierdas, que hay de derechas, que hay de centro, que hay de todo tipo, que hay, en fin, tan plural como cualquier sociedad democrática, pueda echar a andar de la mano y reconstruir su país. Y ese es el horizonte de esperanza
de fuerza y de, en fin, un luminoso horizonte de esperanza que las fuerzas democráticas fueron capaces de levantar y que ahora se están intentando sepultar, ¿no? El régimen, con la ayuda de estos, en fin, facilitadores y presuntos falsos mediadores que tiene a su alrededor, que le ayudan en esa tarea de apagar y silenciar y acallar las esperanzas. Y nosotros decimos, no. Y lo que pasó, y ya con esto acabo, ¿no? Sí. Entre ayer y hoy, que fue que recuperamos la esperanza que el régimen había querido enterrar, ¿no? Mm. Con el forzoso exilio, ¿no? Esta operación sórdida que organizaron para presionar a Edmundo González y echarlo de su país, lo que habían intentado hacer, el plan era quebrar la esperanza de los venezolanos. Y yo lo sentí el domingo por la mañana cuando me enteré, ¿no? Se cundió el desánimo, la Ujú. desesperanza era una vez más nos han roto nuestros sueños, nuestra esperanza se ha hundido, el régimen nunca más vamos a poder acabar con él, ¿no? Y hemos demostrado en estas 48 horas, con fuerza, con claridad, con decisión, con determinación, con unión también, que no van a poder quebrar ni el mandato popular ni la esperanza de los venezolanos. Es decir, que esto lo vamos a ganar, que cuando María Corina Machado dice que es hasta el final, es exactamente hasta el final. Es decir, hasta echar a esta gente y que la voluntad de los venezolanos se imponga como debe ser. Cayetana, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso y por este mensaje para Venezuela. Lo valoramos muchísimo. Nada. Que sepáis que no estáis solos, que además fue un día muy emocionante ayer en el Congreso, no solamente para los venezolanos que estaban ahí, yo creo que para, incluso no solamente para la mayoría del Parlamento, que somos los que votamos a favor de la iniciativa, Ujú. sino que me atrevo a decir para mucha gente que no votó la iniciativa, pero que se sintió por primera vez profundamente interpelado de lo que estaba pasando y que abrieron los ojos a que el relato falsario y mendaz del régimen eh, tiene un recorrido ya muy corto. Es decir, ni es moral ni es eficaz. Así que vamos a ganar. Ese es mi anuncio. A Jorge Rodríguez se lo contáis de mi parte, que está acabado, que tiene los días contados, que lo sepa. Muchísimas gracias, Cayetana. Gracias. Gracias por el tiempo. Gracias, gracias. A ti.